allá en Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 5. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Todos tienen ya la cita? Isaías 53, versículo número 5. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Ahora ustedes. Gloria a Dios, pueden sentarse. Aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Aquí en este versículo, de lo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Amén. Dice que Él pagó por nuestras iniquidades, ¿verdad? Por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, dice, hemos sido curados, ¿verdad? Hemos sido sanados. Entonces, hermanos, ese es el sacrificio de Jesús en la cruz. Él lo hizo. Y la manera de poder, hermanos, de tener paz, la manera de tener sanidad, la manera de ser perdonado de nuestros pecados, solamente es en Cristo. Aquí lo dice Isaías, ¿verdad? Solamente en Cristo. ¿No? Entonces, hermanos, a través de Jesús tenemos paz, perdón y sanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomarnos de la mano de Jesús. ¿No? Porque es la promesa. Hoy en día, hermanos, hay muchos, ¿verdad?, que son escépticos y no creen en la sanidad. Hoy vamos a hablar de sanidad divina. Hay muchos que dicen, hermanos, que inclusive pastores, que dicen que la sanidad fue en aquellos tiempos, cuando los apóstoles. De acuerdo a la Biblia, ¿ustedes creen que es eso? Quiere decir que la salvación nada más era en el tiempo de los apóstoles, ahorita ya no. Entonces, ¿para qué predican? ¿Qué dice Marcos 16, hermanos? Verso 17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán. Y el 18. Sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos. ¿A quiénes hacen eso? Los apóstoles nada más lo hicieron. Dice, está hablando a los que creen. ¿Cuántos creen? Amén. Entonces esas señales acompañan a los que creen. Dice que el que cree todo le es posible. Dice entonces que en el nombre de quién hacemos esto. De Jesús. En el nombre de Jesús. Sí lo dice esto, ¿verdad? Sí dice la palabra. Entonces muchas personas hoy día creen que Dios, no creen que Dios pueda manifestarse de una manera sobrenatural en nuestro cuerpo físico.
en tu alma, tu espíritu. Hermanos, Dios tiene poder. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, ¿verdad? Dios tiene el poder de hacer las cosas que Él quiera. Amén. Hermanos, y el milagro de la sanidad ha sido una controversia a lo largo de la historia. Aún en los tiempos de Jesús, ¿sí o no? Jesús estaba sanando, hermanos, y la gente se estaba enojando. ¿Por qué lo sanaste, verdad? El hombre de la mano seca. ¿Qué le dijeron los fariseos? No te es lícito sanar en el día de reposo. Era un milagro, hermanos. ¿Qué tenían que hacer ahí? Glorificar a Dios. Pues les molestaban los milagros a los señores. Hoy hay gente así de absurda y necia, hermanos, todavía. Y hermanos, dice que cuando Cristo sanaba a algún enfermo, era motivo para que lo persiguieran y para ser contrarios a Él. Hoy en día es lo mismo. Por el simple hecho de ir esto en contra de las cosas naturales, sí vamos a tener enemigos, ¿verdad? La gente se burla, la gente no cree. Pero hermano, la sanidad divina no fue algo que solo sucedió en los tiempos de Jesús o posteriores, ¿verdad? Sino que es una realidad hoy en día para todo aquel que cree, ¿verdad? Todo aquel que cree en el Señor. La salvación, hermanos, el tiempo de gracia, platicamos la vez pasada, ¿verdad? Hablamos del tiempo de gracia. Todavía está la gracia de Jesús, ¿o no? Entonces, hermanos, Dios lo puede seguir haciendo. Pero para los incrédulos es difícil conocer, ¿verdad?, la obra de Dios. Hermanos, Dios quiere que tú tengas sanidad física y sanidad espiritual, ¿o no? Dios quiere que tú tengas salud integral. ¿Qué hace el Señor, hermanos, cuando llega a ti? Cura las heridas, ¿verdad? Traemos heridas en el alma, en el corazón, ¿sí o no? Hay la vida nos ha lastimado, hermanos, ¿o no? Y esa gente que odia, que tiene rencor y que anda, hermanos, con cosas así, es porque no han sanado. Pero cuando llega Jesús a nosotros y nos sana de esas heridas, ¿verdad? En el ámbito espiritual, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros andamos bien, ¿ven? Perdonamos, amamos, porque ya Cristo sanó nuestras heridas espirituales. Y también en lo físico, dice la Biblia, que en el Señor hay plenitud de vida, hermanos, ¿o no? Entonces, la sanidad divina no solo se aplica a la salud del cuerpo, sino también a la sanidad que puede darse por alguna dolencia espiritual o una restauración espiritual. Hermanos, ¿qué te lleva a la enfermedad física? A veces es alguna dolencia espiritual, ¿o no? Te lleva a la enfermedad física. Simplemente el estrés. El 80% de las enfermedades tienen que ver con el estrés. ¿Sí? Nosotros mismos nos estamos enfermando por el tipo de vida que estamos llevando. Siempre andamos estresados, preocupados. Cuando dice la Biblia, la verdad, que descansemos en el Señor. Ahí está nuestra paz. Ahí está nuestro gozo. Podemos ver, hermanos, los milagros de Jesús, ¿verdad? En cuanto a la sanidad del cuerpo. Por ejemplo,
el siervo del centurión, el hombre de la mano seca, el ciego, la suegra de Pedro, ¿verdad? Pero también, así como vemos, ¿verdad?, esas sanidades del cuerpo, también hay enfermedades, ¿verdad?, espirituales, ¿verdad?, en el ámbito espiritual que Jesucristo sanó, liberó. A María Magdalena dice que tenía 7 demonios, o el endemoniado Gadareno que tenía una legión. Cristo sanó a muchos que no tenían enfermedad del cuerpo, sino del espíritu, ¿verdad? Y Dios quiere, hermanos, que todo nuestro ser, ¿sí? ¿De qué te sirve que tú vengas a la casa del Señor si estás sano físicamente, pero estás enfermo espiritualmente? ¿O de qué te sirve que estés sano espiritualmente y estés enfermo físicamente? Dios quiere que tú estés sano espiritual y físicamente, ¿o no? Para que tú le puedas adorar. Es lo que Dios quiere. Dice allá el Señor en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, verso 13. Dice, hacer, ¿qué dice? La pierna coja no se descoyunte, sino... ¿Qué entienden ahí, hermanos? ¿Qué entienden ahí? Es una metáfora. Si Dios está allanando el camino para los cojos, para los débiles, el Evangelio es lo que hace, ¿o no? Dice que Él allana, ¿verdad? Y dice que los que son espiritualmente fuertes debieran ayudar a los más débiles en su camino espiritual. Entonces Dios te va a sanar espiritualmente para llevarte a la sanidad física también, ¿o no? Entonces Dios nos quiere sanos. Él quiere restaurarnos en todos los ámbitos, tanto espiritual como físico, ¿verdad? Dios nos sana espiritualmente ¿para qué? Para que nos mantengamos en su camino, es lo que dice aquí en este versículo, ¿o no? Así que Dios no quiere ciegos ni cojos espirituales, ¿sí? Dios quiere que seamos personas sanas y santas para Él. Jesús dijo, ¿verdad?, que si nosotros somos malos, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más, dice, Dios da cosas buenas a sus hijos. ¿Amén? Dice que si tu hijo te pide pan, ¿a poco le vas a dar un coralillo o una nauyaca? Le vas a dar un pan porque es tu hijo y tú quieres que esté bien, ¿o no? Entonces dice que tú que eres malo, no haces eso. Cuanto más Dios, si tú le pides, te va a dar lo que tú quieres, porque eres su hijo, ¿no? Entonces, hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros, eso no cabe la menor duda. Sin embargo, hay quienes se atreven a pensar de manera diferente, ¿o no? Dios quiere lo mejor, dice Jeremías. ¿Cuál es que dice Jeremías, hermano? 29:11. Sus planes son de bienestar. Que los planes de Dios, dice, son De bienestar. amén. Eso es lo que quiere Dios, son sus planes. Y esto incluye la sanidad del cuerpo. Amén. Entonces, principalmente, lo primero que Dios quiere, lo primero es que seas salvo. Y aquí dice en Isaías lo que leímos, ¿verdad? Él ya pagó por tus pecados, por tus transgresiones, por tus iniquidades, ya pagó Él.
Y dice, por tu paz, para que tú tengas paz. Y también, por sus llagas, dice, también ya pagó. En Cristo tenemos todo eso. Tenemos que estar tomados de la mano de Cristo y en comunión con Cristo. Y si no, hermanos, ¿qué pasa? Vienen todas las cosas, ¿verdad? Nos descuidamos. Tenemos que ser obedientes a su palabra, hermanos. Y que podamos ser sanos del cuerpo y del espíritu para poder servirle, dice, con todo nuestro ser. ¿No dice la Biblia así? Con todo nuestro ser. Para que tú le sirvas a Dios bien, Dios quiere verte sano, espiritual y físicamente. Entonces sí, le vas a poder servir, lo vas a poder amar con todo tu ser. Las profecías del Señor Jesús, ¿verdad?, nos dejan ver que dice que Él, estaba leyendo el rollo de Isaías, que Él vino a predicar el año agradable del Señor, ¿verdad?, a dar vista, dice, a los ciegos, ¿verdad?, a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí está hablando ya de la sanidad del cuerpo y la sanidad espiritual, ¿sí o no? ¿O no? Entonces, Dios desea, ¿verdad?, que recibamos sanidad divina, pero, hermanos, no debe de ser esto por lo que busquemos a Dios y no obedecer. Hay muchos que vienen a la iglesia a buscar, ¿qué? El favor, el milagro. Y no debe de ser así. Tienes que venir a amar a Dios, a buscarlo con todo tu corazón a Él. Y hay muchos que vienen por el milagro y se olvidan de Dios. Ya me ha pasado a mí. ¿Sí? Que hay gente que ha sanado, que estaba a punto de morir, reciben y se larga. ¿Sí? Y hermanos, eso es ofensivo para Cristo. Ven a buscarlo y con todo tu corazón, porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. Esa gente que vino por su milagro va a dar cuenta de lo que recibió. ¿Sí o no? ¿Cómo le llama a la Biblia a estos? Son malagradecidos. Como los 10 leprosos. No dijo Jesús eso, solamente dice, ¿dónde están los otros 9? Solamente el samaritano les va a dar gracia. Y los otros 9 se olvidaron, nomás recibieron el milagro. Si Cristo hubiera sido otro, bueno, que le regrese la lepra, ¿va? Pero no, Dios dice que lo que Él da, no lo quita, ¿verdad? Dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Pero hay muchos malagradecidos. Pero nosotros no somos de esos, porque entramos por sus puertas, dice, con acción, testificamos de los milagros del Señor. Eso es agradecimiento. Cuando testificamos de lo que Dios ha hecho, eso es agradecimiento. Y Dios quiere que tú seas agradecido, ¿verdad? Y que le des la honra y la gloria a Él. Amén. Entonces, hermanos, no busques a Dios por los beneficios. Búscalo por lo que Él es, su soberanía, su majestad, su gloria, lo bueno, amoroso, bondadoso, misericordioso que Él es. Por eso búscalo. Enamórate de Cristo. Y si lo tienes a Él, vas a tener todo. Entonces, hermanos, primero Dios quiere que te arrepientas, ¿verdad?, de tus pecados, porque muchas personas enferman por causa del pecado también. ¿O no? Entonces, Dios quiere que te arrepientas de los pecados, ¿verdad? Y Él te sanará en consecuencia. A veces tú puedes orar, ¿verdad? Pero si estás en pecado, tu oración, ¿qué pasa ahí? Está estorbando, ¿verdad? No, Dios no escucha. ¿Por qué? Porque hay pecado. Primero, entonces, pide perdón por tu pecado y de ahí viene lo demás por consecuencia.
Entonces, hermanos, podemos decir que la sanidad es una bendición adicional a la salvación. Es algo que viene adicional, incluido. Como las donas que compras que dicen +2. Compras 4, pero vienen 6. Si ya vienen 2 de regalo, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo, a lo mejor burdo, como sea, pero el Señor nos da adicional la sanidad después de la salvación. Si te sana el alma, te sana el cuerpo, ¿verdad? Porque eso es Él en esencia, ¿verdad? Hay, hermanos, podemos ver, hay registro, ¿verdad?, de múltiples milagros hechos por Jesús y de diferentes enfermedades. La mujer, por ejemplo, de flujo de sangre, la que tenía a su hija endemoniada, ¿verdad? O la persona que revivió. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, el ciego Bartimeo. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el ciego? Bartimeo. ¿Seguro que se llamaba Bartimeo? Sí. A ver, yo ya prediqué de eso. Sí. Y también Rafa predicó de eso. Sí. No tiene nombre, porque Bartimeo significa el hijo de Timeo. Entonces él era el ciego que estaba ahí en la calle. Imagino, no tenía ni nombre el pobre. No lo registra aquí. Entonces, ¿qué hizo el Señor con él? Regresó la vista. ¿Qué le dijo Jesús? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Dios se glorificó. Los leprosos, los cojos, los sordos, ¿verdad? Jesús sanó de diferentes enfermedades. Y estos son algunos de los milagros de sanidad divina, ¿verdad? Pero su palabra dice que Él los sanaba de múltiples dolencias, ¿verdad? Y hubo muchas enfermedades de muchas personas en los que Jesús obró milagros en ellos. A ver, niños. Entonces, hermanos, ¿sus discípulos recibieron este poder de Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué dice Jesús? Les doy poder. Entonces los discípulos recibieron este poder de Jesús. ¿Y qué dice Marcos 16? Y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces Jesús está extendiendo eso a los que creen. El que hace los milagros sigue siendo Jesús. Nosotros solamente somos instrumentos. Amén. Entonces Dios obra, ¿verdad? Sigue obrando. Vemos a Pedro y Juan. Por ejemplo, cuando Pedro le dijo al que estaba sentado en la puerta, ¿qué le dijo? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate, se levantó. O el que se cayó, que estaba dormido de la predicación de Pablo. No se va a ir a caer, hermano. ¿Y qué hizo Pablo? Oró por él y revivió. Porque tenía el poder, tenían el espíritu del Nazareno. ¿O no? Y hermanos, y Dios sigue obrando. Por eso tú tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Porque el espíritu de poder está en ellos, ¿verdad? Para realizar milagros. ¿Ven? Entonces es importante notar, ¿verdad?, que el ser humano no tiene el poder, ¿verdad?, para realizar estos milagros, pero Dios los usa. ¿Por qué los usa? Porque creen. Porque tienen fe. Dice que donde hay incredulidad, el Señor no obra. ¿O no dijo eso?
Él no va a obrar donde hay incredulidad. Solamente Dios opera donde cree. ¿O no? Amén. Entonces va a usar a personas que creen para que a través de ellos los milagros de sanidad sean realidad. Es una bendición, hermanos, de Dios, que Dios te use para sanar a otros. ¿No les gustaría a ustedes hacer eso? Amén. Que, hermanos, simplemente un familiar que esté sufriendo y que esté a punto de morir, no sé, y que llegues tú y que Dios te use para hacer un milagro. ¿A poco eso no es hermoso? Amén. Aparte de que la persona sana a ti te afirma, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, Dios puede usar a las personas, pero solo Él merece la gloria. Y hay personas que le roban la gloria a Dios, ¿no? Ya porque hicieron un milagro, ya porque hablan lenguas, o porque ya Dios los usa, ya que empieza, ya se siente, ¿verdad? Ay, viene un gran hermano. Ya me tocó ver una manta una vez, el evangelista, el gran evangelista, el que hace milagros, y que, como la persona que llegó allá en el templo con nosotros, ¿qué dijo? El que hable de mal de mí se muere, ¿verdad? Ya imagínense, ya se sentía ya más grande que Dios, porque han hablado mal de Jesús y no se mueren. Dice, cualquier pecado, ¿verdad?, en contra del Padre o del Hijo, dice, puede ser perdonado. Pero un pecado en contra del Espíritu Santo, dice Jesús, no. Y hermanos, si esta mujer ya se sentía más que Cristo. El otro señor igual hablando de eso. Y el otro, no, que hasta le tiene miedo. Y hermanos, eso es absurdo. Le están quitando la gloria a Cristo. Que era la profeta. La gran profeta. El gran evangelista. Hermano, ¿qué somos nosotros? No somos nada. Trapo de inmundicia es lo mejor que tenemos nosotros delante de Dios. Siervos inútiles. El grande y maravilloso es Él, a Él sea la gloria. Hay mucho que decir, ¿sí? Grandes, porque Dios los usa. Y esa es la gran falla del ser humano. Por eso tenemos que rogarle a Dios por humildad. Tenemos que pedirle a Dios constantemente que seamos humildes. Amén. Puede usarte, pero la gloria es para Él. Solo el poder de Dios es el que puede obrar en sanidades, de verdad, en los cuerpos, ¿verdad? Y Dios ha usado muchas personas, pero la obra es de Él. Amén. Y Dios puede seguir usando a personas. No solamente lo hizo en el pasado, sino que Dios sigue siendo el mismo hoy en día, o ya cambió Dios. Es el mismo. Pero hermanos, sin embargo, no todas las enfermedades son curadas. ¿Sí? Porque Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Y hay algunas personas que no van a recibir sanidad. Y no significa que el poder de Dios disminuyó de ninguna manera, ¿verdad? Tampoco Dios tiene hijos preferidos, que nada más va a sanar a los hijos preferidos. No, Dios no, Él no piensa así. Él ama a todos, ¿verdad? Y es el alfa, el omega. Su amor es eterno. ¿Sí? Entonces tampoco podemos atribuir, ¿verdad?, al amor de Dios el que algunos sean sanados y otros no. Hay cosas, ¿verdad?, por ahí que pasan. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 29 y 30, ¿qué dice? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, si pues, dice, nos examinásemos a nosotros mismos, no
Entonces, hermanos, a veces también es cosa de nosotros. No es culpa de nosotros. Y no discernimos a veces las cosas. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé lucidez. Que nos dé lucidez para ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Y la sanidad divina a veces no se manifiesta por causa del pecado. Que dice, el que encubre su pecado, pero el que se arrepiente. Entonces el pecado puede ser un impedimento, ¿verdad? Para que el poder de Dios no se manifieste en alguna persona. Aquí no podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Ni clamar por un milagro sin antes arrepentirnos, ¿verdad? De nuestras maldades. Y una vez que te arrepientes, entonces, ¿qué dice? Puedes acercarte con confianza al Señor y clamar por tu milagro. ¿O no? Hubo siervos fieles que tuvieron enfermedades. ¿Alguien me puede nombrar a uno? ¿Quién más? ¿Quién más? Dice que alguien que tenía un aguijón por ahí. El apóstol Pablo. Pablo dice que tenía un aguijón que le pedía al Señor y no sanaba. ¿Y qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia, porque se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué le pasaba eso con Pablo? ¿Por qué te imaginas? Pablo le llamaba el aguijón de la carne, ¿verdad? Y esa enfermedad lo acompañó durante toda su vida. Y no obró Dios el milagro que deseaba Pablo. A pesar de que Dios lo usó a Pablo para sanar a otras personas. Pero él no sanaba. ¿Te podrás imaginar eso? ¿Cómo sería Pablo, ¿no? Antes de que Dios le tuvo que poner un aguijón? Como cuando le pones a un caballo, ¿cómo se llama aquí para el freno? ¿Eh? ¿No? Entonces, dice que ese aguijón era para que no se exaltase él mismo sobremanera. Así que Dios mantenía a Pablo siempre fiel y no permitía que se desviara de sus caminos. Tal vez, ¿verdad?, que quiere Dios enseñarnos algo. Él es soberano, hermanos, y Él sabe lo que mejor nos conviene. A veces podemos envanecer o exaltarnos. A veces hay personas que son muy orgullosas, muy altivos o no sé, y Dios tiene que ponerte como el caballo, ¿va? Freno, ¿verdad? Para que jalarte la rienda. Cálmate. Tranquilo, ¿verdad? A veces hay muchos impetuosos por ahí. ¿Cuántos caballitos de esos ahora aquí? Que Dios tiene que ponerle. Se cree que el problema de Pablo era la vista. ¿Qué es lo que se cree de Pablo? Entonces, no podemos juzgar las decisiones soberanas del Señor. También sabemos que Timoteo tenía problemas, ¿o no? ¿Cuáles eran los problemas de Timoteo? Alguien que me diga. ¿No han leído la Biblia, hermano? Era su estómago. Era la digestión. Que hasta Pablo le recomendó, ¿verdad? Échate un traguito ahí de vino. ¿Sí? Para que tengas digestión. No, los que me están viendo no van a agarrar eso de pretexto para embriagarse, ¿verdad? Tómate un Tums, Pepto Bismol, ¿verdad? Ya, ahorita ya hay eso. Antes no había. ¿No? Ahí hay Sinuberase, Yakult. ¿Ok? Entonces Timoteo padecía, ¿verdad?, algunas enfermedades, pero fue usado grandemente por Dios. Incluso, ¿verdad?, hizo milagros de sanidad.
en otros, pero él mismo padecía enfermedad. Pero ellos nunca dudaron del poder de Dios a pesar de que estaban así, sino que comprendieron la soberanía de Dios, ¿verdad? Y le alabaron y sirvieron de todas maneras. Pues ellos no buscaban de Dios un favor temporal. Lo que ellos estaban buscando era la vida eterna. Es como yo toco la guitarra y a mí los dedos me duelen. Se me duermen y a veces no siento ni las cuerdas y estoy sufriendo. Pero yo sé, ¿verdad?, que Dios me calmó, ¿verdad? Porque estas manos las usaba yo para golpear gente. Y Dios me calmó en ese aspecto. ¿Sí? Ahora ya no puedo, ¿verdad? Porque pues ya me duele. Entonces podemos decir que ese sería mi aguijón, ¿verdad? Antes rompía hasta varios ladrillos de un solo golpe, ¿verdad? Y ahorita puramente levanto la cuchara para comer. Entonces a veces Dios nos calma, ¿verdad? Como caballo. Pero aún así Dios me ha usado, ¿verdad? Y a Él sea la gloria, y a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Dios sigue activo, hermanos, en cuanto a la sanidad, ¿verdad? En cuanto a la salvación. La sanidad divina es una realidad. Dios puede obrar milagros hoy en día, ¿verdad? Porque su poder no ha disminuido en nada. En el pasado vemos, ¿verdad?, los milagros que operó el Señor, que eran sanados, y Dios lo sigue haciendo, ¿verdad? Sigue haciendo milagros en las personas. Y hermanos, si podemos acudir a Él y pedirle, ¿verdad?, por la sanidad del cuerpo, por sanidad espiritual. Y no debemos dudar del amor de Dios. ¿Amén? Pero sí debemos comprender que Dios todo lo ve. Lo que el ser humano en su limitada capacidad no puede ver, ¿verdad? ¿Amén? Que no puede comprender. Él puede ver más allá de lo que estamos capacitados. Y en base a ese poder, Él sabe lo que es bueno o no para nuestra vida. Y es probable, ¿verdad?, que Pablo no hubiera dejado de ser usado por Dios si hubiera tenido su sanidad. No lo sabemos. Pero Dios sí lo sabía y permitió, ¿verdad?, que Pablo tuviera esa molestia para que la obra del Señor fuera perfecta en él. Entre más débil soy, más fuerte es Cristo en mí, ¿verdad? Para que no digas, yo lo hice en el poder de mi fuerza. No, estás tan débil, ¿verdad? Y tan insignificante, ¿verdad?, que solamente el poder de Dios lo puede lograr en ti. ¿O no? Entonces Dios tiene el poder y quiere darnos sanidad a nuestro cuerpo, pero lo más importante es que recibamos la salvación. Eso es lo más importante para Dios, que recibas la salvación, ¿verdad? Cuando oramos a Dios por sanidad, debemos pedirle siempre, ¿verdad?, que Él haga su voluntad, pues es más importante que la nuestra. La voluntad, ¿verdad?, y el plan de Dios es perfecto, y eso significa, ¿verdad?, que mantengamos cierta molestia física para que alcancemos la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Seguro vale la pena, pero Él primero quiere salvarte. A ver, cuando tú vas a ministrar a una persona, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Una persona, tú vas y te dicen, ve a sanar por un enfermo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tú tienes que vas preparado ya, ¿verdad? Con ayuno y oración, sabes Biblia, tú ya, Dios te está usando, pero a la persona cuando la vas a ministrar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llevarlo a Cristo. Que reconozca, ¿verdad?, que le falló a Dios, que le pida perdón y que reciba a Jesús, porque dice Isaías que Cristo ya murió por sus dolencias, por sus enfermedades, por sus transgresiones, por sus pecados, ya murió, ¿verdad? Él pagó el precio. Y cuando tú lo recibes, esa promesa inmediatamente se hace efectiva en la persona, porque Cristo
ya lo hizo en el sacrificio, ¿verdad? Ese es el Evangelio, hermanos. Que la gente reconozca el sacrificio de Jesús, que fue para ellos, que le pidan perdón a Dios y que lo reciban como su único y suficiente Salvador. Y entonces opera inmediatamente el sacrificio de la cruz en ellos. Amén. Salvación, perdón de pecados y sanidad divina en ellos. Entonces primero que se arrepientan, que reconozcan a Jesús como Salvador, y después ora por la salud, ¿verdad? Porque entonces ya no hay nada, no hay ningún pecado, no hay nada que pueda detener que Dios se muestre con todo su poder y toda su gloria en la persona. ¿O no? Muchas personas que tienen raíces de amargura y que tienen odio hacia alguien, ¿verdad? Y te piden que ores por ellos. Y te pueden sacar orando, pero va a seguir con el mismo problema. Entonces primero tiene que arrepentirse, ¿verdad? Y que esa raíz de amargura salga. Entonces va a poder ser sano. Pero la gente no lo entiende. Entonces Dios es soberano, ¿verdad? Quiere sanarnos, pero es principalmente salvarnos, ¿verdad? Y su bendición de sanidad está disponible para sus hijos. ¿Para quién es la salvación? La salvación, la sanidad. Para los hijos, ¿verdad? Dice, clama al justo, dice, y los libra, y están sus oídos y sus ojos, dice, atentos. Entonces primero tenemos que ser hijos. ¿Quiénes son hijos? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces cuando recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, entonces eres hijo. Así lo dice la Biblia. Si tú no recibes a Jesús y andas allá adorando otras cosas, entonces tú no eres hijo. Y Dios no puede operar en ti. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces el Evangelio es precisamente buenas noticias de salvación. Y tiene que ver con la cruz. ¿Amén? Entonces Dios, hermanos, es grande, es maravilloso. Y Él quiere que se haga la voluntad, ¿verdad? Su voluntad en nosotros. Terminamos con Mateo 10. Mateo 10, versos 7 y 8. Dice, y yendo, dice, predicar diciendo, el reino de los cielos. ¿Qué es lo que predicaban primero? Predicaban de Cristo, ¿verdad? Ya cuando les predicaban de Cristo y de la salvación, ¿qué seguía? Sanar enfermos, ¿qué dice? Resucitar, echar fuera, de gracia recibiste. Amén. Santiago 5, versos 14 y 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de ¿quién? Del Señor. Y la oración de fe, Salvará al enfermo. ¿quién lo levantará? El Señor. Y si hubiera cometido pecados, Le serán perdonados. entonces tú tienes que llevarlo a eso, ¿verdad? La persona a que se arrepienta. Amén. Por aquí lo dice. Ora por él, ¿verdad? Por sanidad y eso, pero tienes que llevarlo a que pida perdón y sus pecados sean perdonados para que Dios haga la obra en la persona. ¿Amén? Entonces, ¿esto era nada más para los apóstoles? No. Aquí dice, ¿verdad? Que los ancianos, ¿verdad? Los que creen. Al que cree, dice, verá la gloria de Dios. ¿Amén? Entonces, la sanidad divina, hermanos, está disponible. Pero tenemos primero, bueno, a veces pedimos y pedimos y pedimos por algo y no pasa. Entonces, ¿qué?
¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ¿en qué te estoy fallando, Señor? ¿Cuál es mi problema? Porque muchos hermanos están haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero ellos creen que están bien, aunque vayan a la iglesia. ¿Sí o no? Hay esposas que están tratando mal a sus esposos, o que hacen cosas que la Biblia dice que tienen que estar haciendo, ¿verdad?, con sus esposos, y no lo hacen, o viceversa, y ya la oración tiene estorbo. ¿Por qué? Porque tú crees que aunque vayas a la iglesia estás bien, pero resulta que tú le estás fallando a Dios. O los hijos también. A veces los hijos no están haciendo cosas, ya sea fuera o dentro de la casa, que a Dios no le agrada, pero ellos van a la iglesia y creen que están bien. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo, ¿verdad? Señor, ¿en qué te estoy fallando? Porque a veces nos hacemos religiosos, nos volvemos religiosos y estamos como el fariseo. Yo diezmo, yo hago esto y hago el otro y no soy como aquel, ¿verdad? Así estamos a veces en la iglesia. Y el que está mejor delante de Dios que yo, ¿quién es? El publicano. Porque nosotros le estamos fallando a Dios, nos creemos santos, pero resulta que estamos haciendo lo malo. Por eso tenemos que estar examinando, ¿verdad?, nuestra vida delante de Dios, pedirle al Espíritu Santo que traiga a memoria qué estamos haciendo mal, ¿no? Y no te vuelvas religioso, vuélvete un adorador de Dios en espíritu y en verdad. Vamos a ponernos de pie. Padre eterno, Dios maravilloso, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Sabemos que la sanidad divina está ahí, Señor. Tú lo hiciste desde la cruz del Calvario. Dice que cada latigazo que te dieron, Señor, fuiste molido por causa nuestra, por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, por nuestra paz. Tú lo hiciste todo. Y ahí en la cruz del Calvario, en ese sacrificio, cuando creemos y somos conviccionados en nuestro corazón que lo hiciste por nosotros, entonces tú operas, bendito Dios, a favor de nosotros. A través de la fe, Señor, tú haces latente, Señor, esas promesas divinas en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces creemos que estamos bien, pero te estamos fallando. A veces, bendito Dios, no estamos, Dios, de acuerdo a tu palabra, Señor. Tu palabra es la que es el termómetro, Señor, de nuestra vida. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes, amarte con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Dios, danos sanidad espiritual y sanidad física, para que podamos servirte con todo nuestro ser, con todo nuestro amor. Perdona nuestras fallas, todo pensamiento contrario, inicuo, Señor, todo orgullo, Señor, toda vanidad, toda palabra deshonesta, Señor, de nuestra boca, todo aquello, bendito Dios, que no te sirva de nosotros, Padre, quítalo y haz en nosotros tu preciosa y santa voluntad. Envía tu Santo Espíritu a nuestras vidas y que pueda traer en nuestra memoria, Señor, todas nuestras fallas, nuestras rebeliones, que podamos ser nítidos, transparentes delante de ti. Y que esa carga de pecado que estamos trayendo diariamente y que no vamos ante ti, te pedimos perdón, Señor, que podamos llevar toda esa carga, Señor, Padre, porque sabemos, dice la Biblia, que tú vas a quitar todo eso y nos vas a hacer descansar, Padre, vas a traer sosiego y refrigerio, Señor, a nuestra vida. Dios, que podamos echar esa ansiedad, esas preocupaciones, Padre, porque la ansiedad enferma, la preocupación enferma.
Quita todo miedo, Señor, toda angustia. Y ayúdanos, bendito Dios, a depender de ti. A abrazar, bendito Dios, esa salvación con temor y con temblor. Y que puedas traer, Señor, esa paz, esa tranquilidad a nuestras vidas. Sánanos, Señor, de manera espiritual y de manera física. Que podamos servirte, Señor, Padre, en salud, bendito Dios. Que podamos servirte con gozo, con fuerza. Trae refrigerio, Señor, a nuestras vidas. Mira, Dios, hoy el enemigo, Señor, quiso, Señor, desanimarnos, quiso, Padre, hacer cosas, estragos, pero tú te levantaste con poder y gloria, Señor, y en tu nombre, Dios, Padre, tú cambiaste las cosas. Gracias, Padre, porque no nos has dejado solo y has cumplido esa promesa, Señor. Has sido fiel, Dios. Aunque yo no haya sido fiel, Padre, tú permaneces fiel. Y yo te doy gracias, Dios, por esa misericordia y por ese amor tan grande. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Dios maravilloso, Dios eterno. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma tiene sed de ti, Señor, del Dios grande, Dios de justicia, Dios misericordioso, Dios eterno, poderoso. Te alabamos, Dios, por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Gracias, Padre, por esa gracia, por esa sanidad, por esa salvación, por ese sacrificio. Padre, porque intercedes diariamente, porque nos proteges, porque envías ángeles, porque estás en control, Dios. Y tú quieres, Padre, que esté bien yo. Son tus planes para mí, planes de bienestar, no de calamidad. Tú me llamaste para bendición, no para ira. Gracias, Padre, por tu amor, por tu perdón, por tu consuelo. Gracias, porque nunca me has dejado, Señor. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Bendice a mis hermanos, Dios. A los que están en necesidad, Dios opera poderosamente. Ahí está mi familia, Señor. Ahí está la familia de cada uno de mis hermanos. Padre, pon tu preciosa mano, Señor, en sanidad espiritual y física, en sanidad económica. Pon tu mano, Señor. Padre, reprendemos toda obra de Satanás sobre la iglesia. Has vallado alrededor de cada uno. Sé escudo alrededor nuestro. Padre, defiéndenos. Dice la Biblia que tú te vas a encargar de nuestros enemigos, que serán como nada los que nos hacen guerra. Padre, haz la obra, Señor, en nosotros. Reconocemos que tú eres grande y que nuestra vida, Señor, depende de ti. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios.